Primer libro de Crónicas, capítulos 25 y 26. Empiezo con el capítulo 25. El capítulo 25 es una referencia de la organización que hace el rey David a los 4,000 músicos, cantantes, levitas, que ya vimos en el capítulo 23. Ahora se enfoca a esos 4,000. Hay un tipo de división o servicios, así como lo hizo con los sacerdotes, así también lo hace en este capítulo con los cantantes y los músicos para el templo. Dice: asimismo, David y los jefes del ejército apartaron para sí el ministerio de la alabanza. Curiosamente, los jefes del ejército participaron en la selección y organización de los músicos o líderes de adoración para Israel. Entonces David tenía una conexión entre la alabanza y la protección del pueblo de Dios. Si usted lo puede ver ahí, esas dos cosas, ¿no? Porque son los jefes del ejército, fueron los que participaron en toda esta organización también, para que profetizasen con arpas, salterios y címbalos. El ministerio en la música no era un simple talento, ¿no? Con una maestría musical, no, era un don del Espíritu Santo que era ejercido a través de ellos. Ahora, cuando dice que profetizaran, bueno, la profecía era vista porque en un sentido proclamaban la palabra de Dios a través de las alabanzas con la autoridad de Dios, no que estuviesen dando profecías futuras o algo que iba a suceder, no, sino, repito, estaban proclamando la palabra de Dios con autoridad de Dios a través de esas alabanzas. De los versos 2 al 6 se nos habla de los hijos de Asaf, Jedutún y Emán. Por ejemplo, a Asaf se le atribuyen 12 salmos. El ministerio musical de Jedutún era tan inspirado por Dios que se podía decir que profetizaba con arpa. Emán se le llama vidente del rey, es decir que deleitaba especialmente al rey junto con él, alabando a Dios. Qué interesante, ¿no? Cómo todos estos músicos y cantantes eran importantes ya ahora en el templo de Dios. David está organizando todo esto para que cuando esté el templo listo puedan ya ministrar, y de hecho empiezan su ministerio con el arca del pacto, ¿verdad? Ya empiezan. De los versos 7 al 31 se nos dan las 24 divisiones de los músicos. Todos los aptos fueron 288 y echaron suertes para servir por turnos, o sea, 24 turnos. Y algo interesante también es que entraba el pequeño con el grande y el maestro y el discípulo. Es decir, que David no los asignó así como que los más talentosos, a ver los más, no, sino todo estuvieron mezclados, el grande y el pequeño, el maestro, el discípulo. Esto fue para una prevención de orgullo, ¿no? Que se da a veces en este ministerio musical. Capítulo 26. Después de haber organizado los músicos y los cantantes, ahora organiza los porteros del templo. ¿Qué eran los porteros? Bueno, escuche. Estos tenían la responsabilidad de la seguridad, tanto en un sentido práctico como espiritual. Ellos se aseguraban que solo aquellos que estaban listos para servir y adorar a Dios, o sea, presentar sacrificios, pudieran venir al templo. No podían dejar a nadie más que no viniera preparado. Su deber era concientizar a la gente común de los límites prácticos de la santidad, ya que cualquiera que entrara al santuario ilegalmente lo hacía bajo pena de muerte, que Dios mismo se encargaba de ejecutar sentencias. Así que era muy importante este ministerio. Hoy podemos decir, el portero que está en la puerta. No, ellos revisaban, ellos se aseguraban, ellos hablaban con la gente, ¿a qué vienes? ¿Cómo vienes? Sí, porque era mucha responsabilidad entrar, no era una cosa de juego, vamos al templo ahí cualquiera, no, esto era muy importante. De los versos 1 al 5 se nos dan las divisiones de los porteros, de los versos 6 al 8 se nos habla de Semaías y sus hijos, y los otros hijos de Obed-Edom eran
personajes importantes dentro de este ministerio. De los versos 9 al 12 se nos hablan de otros porteros, y de los versos 13 al 19 se nos habla también que fueron ordenados, fueron por suertes, fueron asignados por familia, lo mismo que los sacerdotes, lo mismo que los cantantes y músicos. Y por último, en este capítulo se nos habla de otros siervos, levitas del templo, ya no cantantes, ya no músicos, ya no sacerdotes, ya no levitas, sino supervisores de los tesoros de la casa de Dios. También eran levitas, pero tenían otros servicios. Versos 29 al 32, otros siervos del reino de Israel. De este último grupo dice, para todas las cosas de Dios y los negocios del rey. Es decir, no estaban en la casa de Dios, sino que estaban esparcidos. Todo este último grupo de los versos 29 al 32, y era porque era necesario exponer o predicar la ley, era necesario resolver dudas, así que había superintendentes, coordinadores, todo esto a lo largo de todo el reino de Israel.